Buenas tardes, buenos días, buenos medios días. Damos comienzo al tercer seminario del programa público del proyecto Trabajos Maternos Desmontando el Macho Lío Patriarcal. Y en esta edición, tercera edición, ya que penúltima, solo nos queda un seminario más el 12 de abril. En esta edición vamos a abrir un territorio pendiente de articulación que nos conmueve y emociona profundamente, ya que planteamos poder encontrar los puntos en común para unar las luchas y para que, aunque los horizontes o aunque los anclajes sean diversos, el impulso de emancipación, el impulso de soltar las cadenas, el impulso de despatriarcalizar las negaciones de este patersistema blanco extractivista, sea para todas, sin jerarquizar unas tramas sobre otras, sin jerarquizar algo que viene haciendo malogradamente el blanco feminismo, que es la jerarquización de unas emancipaciones sirviéndose del extractivismo de otros cuerpos. Nosotras desde aquí planteamos el seminario 3 con la pregunta a dos pensadoras, movilizadoras, hacedoras de emancipación, activistas, potentes, hermosas y imprescindibles, cada una en sus contextos, Mari Juncay y Bettina Valdez. Nos honra muchísimo teneros a ambas aquí y nos honra muchísimo abrir esta conversación con cada una de vosotras para poder proyectar este futurible horizonte porque el horizonte puede ser diverso, además que el horizonte como que entraña a veces como mucha trampa en la homogenización, sino más bien como encontrar ese lugar común o esos puntos en común para pensar en estrategias comunes para esa despatriarcalización. La pregunta sería si podemos lograr una lucha común entre los trabajos maternos y los trabajos en el hogar, los trabajos de los cuidados en el hogar externalizados y remunerados, si podemos encontrar estrategias. Antes de presentaros, voy a situar un poco que la primera estrategia que podemos encontrar de articulación para este pensar hacer entre todas, entre todes, la encontramos en la despatriarcalización urgente de cómo está integrado en el asunto público, en el contrato social, el espacio doméstico, hogar, o también a partir de aquí lo podríamos llamar centro de trabajo, como se incorpora desde las lógicas del Estatuto de los Trabajadores, como centro de trabajo similar a la unidad productiva. Entonces, desde aquí, desde este lugar común, este espacio que podemos traducir como centro de trabajo, es a partir del cual podemos empezar a pensar esas estrategias de emancipación, estas estrategias despatriarcalizadoras conjuntas para que las fuerzas, aunque los horizontes sean diversos y los anclajes también, ese impulso de emancipación lo podamos hacer juntas o en lugares de manera conjunta, porque remando juntas los impulsos van a tener mayor fuerza. El espacio doméstico, el espacio mal llamado espacio doméstico, el hogar, lo que ahora dentro de las luchas está conceptualizado como hogar, es un territorio muy, muy problemático, conflictivo. Tiene una herencia directa de toda la expropiación por parte del paterfamilias romano dentro de nuestras culturas occidentales, de un paterfamilias romano que rige la articulación dentro del Código Civil actualmente, que rige la articulación del cómo sucede, de los límites de lo posible y lo imposible dentro del espacio doméstico hogar, y que históricamente todo lo que sucede en ese espacio le pertenece. Y de hecho es como una consecuencia directa que hoy día dentro del Estatuto de los Trabajadores ese espacio doméstico tenga todavía una consideración de espacio en régimen especial, o sea, no está incluido como un espacio legítimo y como centro de trabajo legítimo reconocido como una unidad productiva, como si hablásemos también de un espacio en
un estudio, en una oficina, en un banco, como un espacio que es susceptible de monetarización y que es susceptible de ser el anclaje de un trabajo legítimo. Yo podría seguir hablando de esto porque es algo que estamos trabajando, que empezamos a trabajar desde hace años y que el otoño pasado abrimos un debate muy interesante donde estaba Mari Juncay en Iruña, en el Centro Huarte, que nos dio la oportunidad de pensar y discutir sobre cuáles serían las corpocondiciones deseables que necesitamos para que todos los trabajos que se acumulan en el hogar sean trabajos legítimos, dignos, que no hayan trabajos que están fuera del reconocimiento del espacio democrático, o sea, que no haya trabajos que se asumen en condiciones de semiesclavitud o neoesclavitud, no semiesclavitud, de esclavitud contemporánea. Bueno, pues me pareció como interesante como calentar un poco como esta ¿no? conceptualización, ¿no? que tenemos de qué es el trabajo, el espacio doméstico, el hogar, el espacio que llamamos hogar como centro de trabajo, a partir del cual se desarrollan trabajos de cuidados desde una diversidad muy amplia, y esto entraremos a hablar con Mari. Y bueno, y entonces, pues generado este contexto, este lugar común que compartimos, que es el espacio a partir del que se anclan estas actividades, sean de sostener criaturas a cargo desde una consanguinidad o desde una proximidad con responsabilidad emocional, o como actividades o trabajo que sostienen y hacen posible la vida de otros cuerpos, que sin esos cuerpos que están asumiendo ese trabajo externalizado y remunerado, la vida de los cuerpos que están en ese espacio doméstico, hogar o centro de trabajo, los cuidados, no sería posible. O sea, poner en énfasis la indispensabilidad del trabajo de cuidados de esos cuerpos, que sin esos cuerpos la vida no continuaría. Bueno, dicho esto, y muy emocionada de verdad con esta conversación que abrimos hoy, quería, primero le doy el paso a mi compañera Nata. Buenos días, buenas tardes. Un placer estar acá. De verdad, muchísimas gracias a Mari Juncay y a Bettina Valdés por estar con nosotras. La pregunta de este seminario es una pregunta pues que nos pone en jaque, ¿no? Hacerla para nosotras era problemático porque las que estamos aquí, sobre todo yo que vivo en un país con mucha herencia colonial, estamos del lado de las empleadoras, ¿no? Entonces, claro, ¿qué lucha, digamos, común, me preguntará pues una persona trabajadora, si es que la lucha natural es la lucha con los demás sectores de las luchas trabajadoras, ¿no? Las luchas por el trabajo digno. Entonces, claro, creo que en el trabajo doméstico, por lo menos como se vive en países como el Perú, como bien decía Luisa, todavía es un reducto de servilismo, de explotación colonial, ¿no? Realmente es terrible, digamos, cómo se entrecruzan el racismo, el machismo y el clasismo en toda la consideración, no solamente no como trabajo esencial que es, ¿no? Sino el estigma que trae a muchas personas que lo realizan y la precariedad, ¿no? Ya eso lo explicará mejor Bettina, pero en el Perú hay una ley que, claro, con los servicios y desde el régimen fujimorista se relativizó para muchos otros sectores, pero la ley de los 8 horas de trabajo, en el caso de las trabajadoras del hogar, pues era una ley alterna, ¿no? Una ley paralela en la cual el trabajo se logró que fuera un trabajo solo de 14 horas diarias, ¿no? Entonces, cuando hemos trabajado con la CCTH, con el sindicato Sintrogarp y varios agrupaciones, ¿no? O como la Casa de Panchita, con quien ha trabajado Bettina, lo que vemos es que es un mundo paralelo, ¿no? Es un mundo como que el trabajo doméstico pues
no tuviera valor, no tuviera aprendizaje, conocimiento, ¿no? Todos los estigmas habidos y por haber caen ahí, ¿no? Y es muy duro para las personas, no solamente por la precariedad, sino por también la falta de reconocimiento social de una tarea esencial, ¿no? Entonces, claro, preguntarnos si es posible unir nuestras luchas, ¿no? En este mal llamado espacio doméstico, cuando la explotación muchas veces viene de otras mujeres hacia otras mujeres, ¿no? Es una pregunta pues arriesgada, ¿no? Sobre todo que la planteemos nosotras, pero creemos que hay que hacerlas, porque creo que hay que buscar muchas formas de coalición, o sea, tenemos que salir no solamente del extractivismo sobre nuestros cuerpos, sobre los trabajos de cuidados, trabajos de mantenimiento, trabajos, sino en general las luchas por un sistema más justo, ¿no? En esta especie de paterestado capitalista que nos precariza permanentemente. Entonces, nada, tenemos algunas obras en exposición virtual, que además hoy día se inaugura la exposición física en el Centro Cultural de España de Lima, y queríamos de alguna manera hacer un contraste con el tema que estamos tratando a partir de las obras que se han activado en la web esta semana. Entonces, nada, le doy el paso a Violeta y, y bueno, espero que nada, no tengamos pelos en la lengua en esta conversación, pero que eso nos sirva para nada, para trasquiladas o heridas, seguir adelante, porque creo que hay que encontrar, ¿no? Como dice Judith, tener algunos puntos de contacto que nos permitan reunir fuerzas para lidiar y socavar este sistema, ¿no? Gracias, chicas, Bettina, María, por estar aquí. Como decía Natalia, el proyecto de los seminarios va acompañado de un proyecto expositivo y hemos reunido en relación a esta pregunta que plantea el seminario, pues una serie de obras. Comparto pantalla, yo creo que va a ser más interesante hablar e ir viendo. ¿Veis la pantalla? Sí, ¿no? ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Me hacéis algún signo? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto. Pues amplío para que la veáis en grande y os voy a minimizar. Bueno, tercera transformación de la exposición. Empezamos con el trabajo de Catherine Paucar, que es una artista peruana en la que ella cambia roles con su madre, ¿no? Su madre se dedica pues a los cuidados, mantenimiento de la casa, y Catherine Paucar es artista, y por esta vez es su madre quien sostiene la cámara y la va filmando mientras ella va limpiando la casa, ¿no? Y van conversando, y es súper interesante la conversación que se produce en este intercambio de roles, ¿no? Y esas ideas, ¿no? En torno al sistema del arte también, ¿no? Que se van desarrollando. Por otra parte tenemos aquí el trabajo de Fetapia, que dice Who clean your shit? ¿Quién limpia tu mierda? ¿No? Es traducido al español. ¿Por qué en este contexto meter un mensaje en inglés? Se trata de un artista en una situación de migración, quiero recordar que es Australia en concreto, donde ella ha ido pues, bueno, a buscar otros horizontes y en un contexto de taller, de creación feminista, pues se realiza este collage que luego ella misma fotografía, ¿no? De fondo estamos viendo constantemente las imágenes de Glenda Rosero y su colectivo Dos Guaguas. Este conjunto de trabajo, esta imagen, esta otra y otra tercera que estará por aquí en algún sitio, se llama Mitológico Doméstico y es un poco la alienación, la transformación cuando nos vemos saturadas, ¿no? por atender, cuidar, sostener las vidas de otros y al mismo tiempo el mantenimiento de una estructura, ¿no? Aquí más abajo Paucar también lo vuelve a hacer evidente. Voy a intentar ampliar porque esto, para verlo, me he ido, ¿no? ¿Sigo?
Se ha ido la web, no sé por qué. Ya regresó, sí. Ay, perdonar, disculpas. Bueno, no lo voy a ampliar, voy a hacer así. Este es el trabajo de Paucar, que habla de esa doble jornada, ¿no? En la primera imagen, pues vemos como, bueno, como pone sacar cita con pediatra, jugar, bañar, Alba, cocinar, etcétera, y luego abajo, pues cómo sigue la jornada, ¿no? Leer sobre crianza, investigar, redes sociales, o sea, cómo son 24 horas la jornada de una madre que atiende a su hogar y que también es profesional, ¿no? Y tiene que hacer anclajes imposibles con la vida profesional. Aquí abajo está el trabajo de María Abadón, que es una performance que nosotros aquí estamos transmitiendo en forma de vídeo, ¿no? Y consiste como un poco un desparrame, me gusta decirlo así, como del intestino, ¿no? De las tripas, de lo más adentro, ¿no? por toda la casa. Y aquí en imagen tenemos el trabajo de Ella Spalding, que es una jornada 24 horas de ella al cuidado de su bebé, y es como súper intenso. Con esto, bueno, damos por presentada las imágenes también ayuden a la conversación que estamos a punto de iniciar. Le doy la palabra, no recuerdo si Betina o María. Betina, ¿no? Primero. Voy a presentar a Betina. Digo, voy a Fantástico. presentar a Mari primero, ¿vale? Venga. Para contextualizar un poco su trabajo. Mari Junkai, un placer tenerte aquí. Voy a hablar un poquito sabes que ya me conoces, que creo un poco de introducción y luego te doy la palabra. Mari Junkai es una activista feminista, trabajadora de cuidados sociosanitaria en el hogar o centro de trabajo, de sostén de personas dependientes. Lleva 21 años en Bilbao, de los cuales 14 ha trabajado como cuidadora en el hogar de personas de la tercera edad dependientes, en este formato neoesclavista asumido por la blanquitud como formato legítimo que es el trabajo de interna. Además es fundadora de SINA, que es Servicios Integrales de Nueva Asistencia, y hace poquito el Ayuntamiento de Bilbao, cosa que nos alegramos profundamente, la premió en la categoría de Mujer Migrada Emprendedora. Cuando nos encerraron en marzo, a Mari le saltaron todas las alarmas y de pronto arrancó un colectivo, que es el colectivo Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias, que ya va a cumplir casi los 2 años, y en este colectivo Mari lo que quería poner en el centro, subir el volumen, es que aunque se estaban articulando unas demandas específicas desde aquí, desde Madrid, desde el centro, como unas demandas específicas dentro de las luchas de los trabajos de cuidados en el hogar y de la externalización de los cuidados externalizados y remunerados, Mari y sus compañeras sí sentían que había que todavía especificar y hilar más fino en la articulación de estas luchas. Os voy a leer un párrafo con el que va el encabezado de la conversación que publicamos el viernes pasado en Futuridades Maternales, que decía, hablando Mari de la emoción y lo orgullosa que se siente, que no es que digo que es un orgullo compartido, y además la manera de empujar el colectivo nos tiene que mostrar, no encuentro la palabra, es como un ejercicio de aprendizaje para todas en cuanto a la movilización política. Decía Mari, que el pasado noviembre en Sevilla 32 grupos colectivos liderados por mujeres racializadas y migradas armamos una agenda común. Hemos logrado que se incluyan 2 de nuestras demandas principales: la abolición del trabajo del hogar interno y 2, la diferenciación del trabajo de cuidados a personas mayores en situación de dependencia, que esta salga, que era es una de las urgencias de Mari desde que montó el colectivo, desde que arrancó el colectivo con 4 o 5 compañeras en marzo de hace 2 años, sacar esta
este convenio, este régimen del trabajo de cuidados de personas mayores en el hogar de manera externalizada y remunerada, de personas mayores en situaciones de dependencia, sacarlo de la ley del empleo del hogar y que se cree un convenio específico. Dice Mari, nosotras no queremos victimizarnos, estamos aquí para desarrollar un trabajo en condiciones dignas, exigimos derechos justos. El resultado de nuestras luchas puede que no nos llegue a nosotras, pero sí a nuestras hijas y a nuestras nietas. Bienvenida, Mari Juncay. No se oye, Mari, no se te oye. Vale, decía, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, Arratsaldeón, buenos días al mundo entero. Como ha presentado Luisa, esta lucha, este proceso de resistencia no nace de la noche a la mañana. Yo soy madre soltera, tengo una hija. Mi hija ya está ahora mismo terminando un máster en educación temprana, pero como recalcaba Luisa, he estado 14 años trabajando con este régimen opresor que decimos, ¿no? Del régimen de hogar, de trabajo de hogar interno. Quiero recalcar, digo opresor porque vamos a empezar por el sistema. El sistema crea la opresión y la sociedad se acomoda a esa opresión, ¿no? Resulta que después de los 14 años se muere la mujer que estaba atendiendo y yo creía, porque claro, yo me integré rápidamente aquí en Bilbao, tenía un grupo de mujeres, también todo iba como entrelazando, mi hija al colegio, las niñas del colegio y tal. Entonces, claro, yo estaba convencida de que así como la que trabaja en el banco, la que trabaja en la televisión, la que trabaja en los ambulatorios, la que son médicos, tenían pues esos derechos, las prestaciones por desempleo, la salud laboral, creía que yo también la tenía. Y resulta que no era así. Entonces ahí es cuando freno un poco en mi vida y digo, esto yo no lo quiero para mí, ni para las demás. Por consiguiente, me negué a seguir cotizando como empleada de hogar interna. Decía Luisa, hago esta introducción pequeñita de mi historial porque quiero decir que el colectivo nace el 14 de marzo con unas reivindicaciones propias, la resistencia son fruto de nuestra, vamos a decir, de nuestro aguante. Todas las compañeras, ahora mismo somos 200 mujeres, son trabajadoras de cuidados en régimen interno. Fijaros, o sea, en régimen interno. Aquí nosotras empezamos desde el minuto 1, decía la diferenciación. ¿Por qué razón? Porque el Estado, la sociedad, está acostumbrada a generalizar todo, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, nosotras no generalizamos, nosotras especificamos. Decimos, las mujeres migradas y racializadas están aquí en España y en Euskal Herria sosteniendo la crisis de los cuidados a las personas mayores en situación de dependencia que tiene ahora mismo, que tenía antes de la pandemia y ahora triplicado, que tiene el Estado español. Entonces, por esa razón, nos negamos a que nos tratéis de la misma forma de la persona que lava su ropa, de la persona que plancha su ropa, de la persona que pasa la aspiradora en su casa, de la persona que se hace su comida y de la persona que libremente exige o determina cómo organizarse su vida, ¿no? Nuestra lucha nace por esas dos líneas, ¿no? Ahí nace la diferenciación. Nosotras no queremos seguir, como decía una compañera, nos tratan como unas mulas de carga. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué razón? Porque el contrato, el Real Decreto 1620 del empleo de hogar, menciona que el contrato tiene que ser de 40 horas
más 20 horas de presencia. Solamente el contrato de empleo de hogar. El contrato de otros sectores no es así. ¿Me entendéis? Pero dice la misma ley que esas 20 horas de presencia sean remuneradas. Y aquí nadie remunera las otras 20 horas de presencia. Entonces hemos dicho nosotras, si no nos pagan las 20 horas de presencia, entonces vamos a exigir la diferenciación del trabajo que estamos haciendo. Estamos haciendo aportaciones económicas, aportaciones sociales, aportaciones emocionales. Estamos paliando la soledad que viven hombres y mujeres aquí en Europa, sobre todo aquí en España. Estamos siendo nosotras ese sostén, estamos siendo la ayuda prioritaria para el mantenimiento de estas vidas. También decimos y reivindicamos además y le decimos al Estado, a la sociedad, ¿por qué razón estas personas mayores no tienen también un derecho a ser cuidados? Porque estas personas en sus tiempos jóvenes han aportado para el desarrollo de este país. ¿Y por qué razón? Entonces, como ya no producen, se los arrincona, se los echa a otro lado. ¿Para qué? Para que las familias solucionen, busquen solucionar esos problemas, ¿no? Así, de esa forma nace el colectivo, con esas reivindicaciones nace el colectivo. Y yo creo que ahora mismo lo que está pasando ahora mismo es brutal. Yo creo que a veces los sacrificios, porque yo siempre he dicho, yo como María Juncay, he decidido libremente invertir parte de mi vida. Yo el día que no haga nada por mi colectivo, me falta algo, no he hecho algo de lo que me he comprometido. Yo creo que solamente de esa forma intentamos o estamos empezando a instar un cambio social y político, porque de lo contrario, cuando no hay una convicción profunda, cuando no lo llevamos en las venas, cuando no ponemos como parte de nuestra vida para esta lucha, para esta resistencia, nos cansamos rápido. De hecho, nuestras compañeras nos dicen, pero ¿por qué vamos a seguir en las calles si nadie nos hace caso? Nadie nos escucha, nadie nos ve. ¿Me entendéis? Entonces yo creo que esto es súper importante. Las personas que nos ponemos delante también desde Macome Emigratu Feministac reivindicamos que las personas que tenemos nuestra voz, nuestra palabra y las personas propietarias de nuestras luchas, en este caso somos nosotras. Somos las trabajadoras de cuidados, que estamos al pie de la lucha, que estamos, vuelvo a repetir, sosteniendo la crisis de los cuidados en España. Y yo creo que me voy a cortar allí para luego seguir compartiendo un poco más, ¿no? Vale, le damos paso, voy a presentar a Bettina y entonces si queréis ya, una vez que termine la ponencia la cortoponencia de Bettina, le damos paso al debate. Mari, que tenemos muchas cosas que desarrollar, muchos puntos que desarrollar. Bueno, yo voy a compartir un momento pantalla. Compartir pantalla. A ver, ¿se ve? Sí, voy a compartir pantalla porque quería presentar a Bettina. Bettina es abogada en Perú, es una abogada especialista en género, en gerencia social y derechos humanos, y en 2014 publicó esta tesis que tiene ya casi 2014 son 8 años, ¿no, Bettina? Sí, 8 años. Sí. Y empleadoras y trabajadoras del hogar cama adentro, un análisis de género en el ejercicio de los derechos laborales en los sectores medios de Lima metropolitana. Este ensayo, este análisis fue la antesala de un libro que publicó en 2018, Revelando el secreto, en el que ya desarrolla
toda la trama que hay, toda la trama a partir de las relaciones de poder que se establecen entre empleadoras y trabajadoras del hogar cama adentro. Y también como toda la normalización que hay desde este buenismo estructural, jerárquico, social, de negar estas situaciones de neoesclavitud contemporánea dentro de las propias casas, ¿no? Que estés reproduciendo como esos residuos psíquicos del colonialismo más atroz, que los sigas reproduciendo dentro del hogar, en las profundidades donde habita tu cuerpo. Antes de darle paso a Bettina, quería leer un parrafito que os comparto aquí de una entrevista, de un reportaje en el que decía Bettina que las empleadoras, suelen sentir que les hacen un favor constante a las trabajadoras del hogar, sobre todo las de cama adentro. Y esto es un punto también que me gustaría, lo de cama adentro, que me gustaría hablar, que cuando terminemos me gustaría entrar también con Mari y contigo, Bettina, porque también es necesario que ya Mukame Feminista está ya desarrollando, que son el paquete de medidas necesarias para también desactivar estas situaciones de neoesclavitud, como una bolsa de vivienda disponible, como la agilización de los permisos de residencia. O sea, también ver de qué manera, no solamente colocando la responsabilidad sobre la empleadora, sino también qué estructura jurídico-política pues, tenemos que pensar, armar para evitar esta reproducción de la neoesclavitud. Pues retomando, dice también Bettina, lo sienten así porque les han dado televisor, acceso a agua caliente o las dejan sentarse de vez en cuando. Uy, se ha ido. Esperar un momento. Lo sienten así porque les han dado televisor, acceso a agua caliente o las dejan sentarse de vez en cuando en la mesa familiar. Pero esto va mucho más allá de la norma, que es importante porque garantiza derechos laborales. Aquí se trata de un imaginario, una forma de pensar que está muy profunda en la mente de la empleadora. Pues dicho esto, bienvenida Bettina Valdés. Listo, muchísimas gracias. Primero agradecer la invitación y felicitar a las organizadoras por este excelente proyecto. Un poco el libro Revelando el Secreto justamente lo que hace es, a partir de una investigación desde el enfoque de género, entrevistar a empleadoras y trabajadoras del hogar cama adentro de Lima metropolitana, clases medias. Entonces justo se titula Revelando el Secreto porque entra un poco en el fondo de esta relación, ¿no? ¿Y por qué? Porque, digamos, la vulneración de derechos en la casa de una empleadora solamente se conoce públicamente cuando las trabajadoras del hogar lo dicen, lo denuncian, ¿verdad? Pero las empleadoras va a ser muy difícil que cuenten, digamos, lo que está pasando, salvo en un espacio de confianza. Entonces también el libro Revelando el Secreto implicó pues toda una complejidad de estrategias para poder acercarme a las empleadoras, porque mi acercamiento es desde las trabajadoras del hogar, pero acercarse a las empleadoras fue todo un reto, ¿no? Y bueno, así se elaboró el libro Revelando el Secreto. Entonces, digamos, para fines de este espacio me gustaría empezar compartiendo un poco el concepto de cuidados, ¿verdad? Como actividades que nos permiten seguir viviendo, tener salud física, emocional y, como dijo Luisa, cuerpos que sostienen otros cuerpos y que son el soporte para las actividades económicas remuneradas, ¿verdad? Estas necesidades de cuidados los tenemos todos y todas a lo largo de nuestras vidas. Implica múltiples habilidades, múltiples actividades, implica mucho tiempo de inversión, ¿verdad? Para realizar estas actividades de cuidado. Estas actividades de cuidado pueden ser asumidas directamente por la persona que necesita, ¿verdad? Un cuidado, o por otras personas, sean familiares o trabajadoras del hogar, ¿verdad? Y aquí me gustaría empezar con el análisis de la relación entre el trabajo doméstico remunerado y el cuidado. Primero, el problema del cuidado tercerizado a trabajadoras del hogar
es que las actividades de cuidado en general han sido históricamente invisibilizadas, discriminadas y desvalorizadas. Pero en el caso de las trabajadoras del hogar, esta situación se agrava. ¿Por qué? Porque se entrelazan diversas formas de discriminación desde una lógica interseccional. Es decir, se entrelaza el machismo, el racismo, el clasismo, ¿verdad? Y esto va a generar una mayor vulneración de derechos, no solo laborales, sino también derechos a vivir una vida libre de violencia de género, a vivir una vida libre de discriminación, ¿verdad? Sobre todo en el caso de las trabajadoras del hogar, cama adentro o con residencia, como se denomina actualmente en la norma vigente, ¿no? Otro problema del cuidado asumido por las trabajadoras del hogar es que el trabajo doméstico remunerado es altamente generalizado, es decir, es realizado por la mayoría de personas que realizan el trabajo doméstico remunerado en el Perú a nivel nacional son mujeres, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la lógica que prima? Es una lógica de relaciones de poder entre mujeres de diversas clases sociales, basadas obviamente en una herencia de servidumbre y de esclavitud, porque es la lógica, digamos, mental de prácticas culturales que es la que nos domina todavía, ¿verdad? Eso nos ha llevado a relacionar el trabajo doméstico remunerado con el marianismo, entendido como esta capacidad de las mujeres de entrega total y plena hacia el servicio de otras personas, ¿verdad? Y también se ha relacionado el trabajo doméstico remunerado con la exclusividad de los roles reproductivos, ¿verdad? Es decir, solo las mujeres tienen esta exclusividad del cuidado, de las tareas domésticas, ¿verdad? Toda esa lógica del trabajo doméstico también recae en las trabajadoras del hogar, pero mucho más gravemente las afecta, ¿verdad? Por ejemplo, por el lado de las empleadoras, ¿no? Bajo esta lógica que les he señalado, las empleadoras asumen que las tareas domésticas son innatas en las mujeres. Eso quiere decir que son fáciles de hacer, eso quiere decir que no se necesita aprender. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la práctica las empleadoras piensan que como son innatas, como son facilitas, entonces no merecen una remuneración adecuada. Y peor aún, no merecen una profesionalización, ¿verdad? No se les ve como profesionales en el servicio doméstico o profesional o tecnóloga, qué sé yo, en temas domésticos, ¿verdad? Y menos tienen derecho al descanso, ¿verdad? Porque como se entiende de que hemos nacido así por haber nacido mujeres, entonces sabemos realizar las tareas domésticas y son tan fáciles, entonces ¿por qué vamos a descansar? ¿Por qué nos van a pagar? Y peor aún, no genera ningún desgaste físico, ningún desgaste emocional, ¿verdad? Pero por el lado de las trabajadoras del hogar, también se presenta una actitud pasiva para exigir los derechos, ¿verdad? Porque ellas mismas desvalorizan este trabajo doméstico y de cuidado que realizan, ¿verdad? Pero porque están inmersas en todo un sistema social que nos ha enseñado que el trabajo doméstico o las tareas de cuidado, la crianza, digamos, de niños y niñas, no tienen ese valor como un trabajo remunerado, ¿verdad? Y sobre todo masculino. Entonces no exigen la remuneración que merecen y muchas trabajadoras del hogar piensan que este es un trabajo temporal del que hay que salir, ¿verdad? Para buscar otro con mejor paga, pero sobre todo con mayor prestigio social, porque es, como dijo Natalia, un tema de que no se sienten orgullosas de decir que trabajan en servicio doméstico, ¿verdad? Eso no se proclama, no se dice. Más bien se vive como un estigma, ¿verdad? Por ejemplo, una trabajadora del hogar me decía, yo prefiero trabajar en una zapatería, aunque me pagan menos y estoy todo el día parada, que en casas, ¿no? O sea, le pagan menos, pero tiene mayor prestigio. O sea, ella se siente más orgullosa de decir que trabaja en una, digamos, como vendedora en una zapatería, que decir que trabaja en una casa, pero es por el estigma social, ¿verdad? Otro de los problemas son los afectos, los cariños, la parte emocional que se desarrolla en una relación laboral entre empleadoras y trabajadoras del hogar y que va a influir, va a afectar tanto a la trabajadora como a la empleadora, pero digamos de manera desventajosa, sobre todo para la trabajadora del hogar, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras del hogar se limitan mucho por estos afectos, por estas emociones, a renunciar o a exigir sus derechos. Por ejemplo, una trabajadora del hogar me decía que se iba a quedar en la casa de la empleadora hasta donde Dios quiera, porque me da pena dejarlas, ¿verdad? Entonces,
se vuelve interminable ese trabajo. ¿Por qué? Porque le generó un afecto, le generó un vínculo, entonces es difícil para ella romper con eso, ¿no? Ahora, otro ejemplo. Tenemos el caso de una trabajadora del hogar que estaba reclamando en un sindicato porque la empleadora la había despedido de manera intempestiva, ¿verdad? Estaba ahí en el momento del reclamo en el sindicato y a las 11 de la mañana ella dijo en voz alta, uy, a esta hora mi niña merienda, ¿no? Ella, miren, estaba reclamando por su derecho, pero a las 11 de la mañana la carga mental del cuidado de esa niña que ella criaba fue lo que más primó, ¿no? Entonces miren cómo este tema de los afectos, porque hay que decir que los cuidados entrañan afectos, entrañan emociones, entrañan cuerpos que tocan otros cuerpos, ¿verdad? Entonces los niños y las niñas que son criadas por trabajadoras del hogar recuerdan lo que el afecto de la trabajadora del hogar, ¿verdad? Y eso un poco se relaciona con lo que sucede con las empleadoras. Las empleadoras utilizan estas emociones, estos afectos de las trabajadoras del hogar para chantajearlas, ¿verdad? Con frases, por ejemplo, muy típicas acá en el Perú, ¿no? Eres como de la familia, te queremos como a una hija. ¿Y eso de qué les sirve a las empleadoras? Para abusar, en el sentido que les piden que se queden hasta más tarde trabajando, que no salgan en sus días libres, en lugar de pagarles una gratificación por Navidad, les dan un regalo, en lugar de inscribirlas en el seguro de salud, un médico de la familia las atiende porque es de confianza, porque es de la familia, ¿verdad? Y así muchas maneras de ir en contra de la norma, ¿no? Pero este vínculo emocional que se genera entre trabajador del hogar y empleadora también les cobra factura a la familia empleadora. ¿Cuándo? Cuando tenemos una trabajadora del hogar que cuida o que cría a los hijos y a las hijas de las empleadoras. ¿Qué pasa con las empleadoras? Les es muy difícil a las empleadoras madres reconstruir o restablecer la relación con sus hijos o hijas cuando la trabajadora del hogar no está. Por ejemplo, una empleadora que entrevisté me decía lo siguiente, la bebé, cuando ella se iba, es decir, la trabajadora del hogar se iba, hacía dieta porque no comía. Los fines de semana no comía porque yo le daba de comer y ella no quería. Entonces la relación entre la comida y la bebé que está, digamos, creciendo, porque tenemos una bebé, se había dado con la trabajadora del hogar, no con la madre directa, ¿no? Y ahí es donde, digamos, le cobra factura estos afectos a las empleadoras. Entonces, es decir, esta maternidad prestada que las empleadoras entregan a las trabajadoras del hogar plenamente, ¿verdad? El rol de crianza es entregado plenamente a la trabajadora del hogar, influyen a la larga tanto en la vida de la empleadora como en la vida de la trabajadora del hogar, ¿verdad? Y en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones estos afectos, estos vínculos influyen en la empleadora para que le reconozca derechos. Es decir, a mayor nivel de confianza, a mayor nivel de dependencia de la empleadora, es más probable que le reconozca y que respete los derechos de las trabajadoras del hogar. Pero no es una regla, es en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, una trabajadora del hogar que entrevisté y que tenía muchos años trabajando para la misma familia empleadora decía, conseguía mis salidas, los feriados, después mi seguro, mis gratificaciones, poquito a poquito iba luchando. No se consigue fácil, o sea, era con muchos años en la misma casa de la empleadora y con muchos años insistiendo, entonces dependía mucho de eso, ¿no? Y bueno, otro problema que se da con el tema de los cuidados y el trabajo doméstico remunerado es el contexto de la pandemia. En la pandemia por el coronavirus, en el caso del Perú, ha habido muchos mecanismos en donde las empleadoras han burlado, digamos, no han cumplido con la ley, ¿verdad? Y más bien han utilizado de manera negativa, de manera torcida, esta necesidad urgente de las trabajadoras del hogar para, por ejemplo, firmar contratos sin salida. Es decir, te vas a quedar todo el confinamiento y no vas a poder salir, pero te vamos a pagar igual, ¿verdad? ¿No? Y si te contagias, ya no vuelves a trabajar. Entonces hay mucha presión, bueno, sobre todo en los momentos del confinamiento. Ahora ha mejorado un poquito, ¿no? Pero se dio de muchas maneras, las empleadoras buscaron muchas formas para sacarle la vuelta a la norma y vulnerar derechos, ¿verdad? Eso se da, bueno, no solamente en contexto de pandemia, sino en contexto de cualquier situación de emergencia, ¿verdad? Entonces, en esa lógica, en ese marco, surgen varios desafíos para el Perú, a la luz de esta nueva ley 31047 que fue aprobada en el 2020, ¿verdad? Entonces tenemos recién 2 años de una nueva ley que equipara los derechos de las trabajadoras del hogar a cualquier otro u otra trabajadora
en cualquier otro sector, porque la anterior norma era una norma discriminatoria totalmente, ¿verdad? Entonces aquí me quedo para, digamos, en el siguiente espacio que tenga, hablar un poco de los desafíos que tiene esta relación del cuidado con el trabajo doméstico remunerado, ¿sí? Muchísimas gracias, Bettina. Jalando con lo que estás compartiendo, y es algo que yo creo que también hablamos con Mari Juncay en Iruña, cuando tuvimos el debate. Hay una problemática instalada en cuanto a la jerarquización de qué tramas psicofísicas son legítimas o no, ¿vale? O sea, es como que la trama psíquica que se genera entre la criatura y la escuela, por ejemplo, entre la criatura y la maestra, ese vínculo psicoafectivo está como súper pautado, tiene toda una trama normativa de cómo tiene que ser, unos límites claros y una protección, porque se considera que como la escuela es un lugar de corrección, para corregir las desigualdades, esa maestra pues tiene como una responsabilidad psicoafectiva frente a las criaturas, ¿no? Entonces hay como, ¿no?, como todo un aparato que regula la protección de ese vínculo. Entonces lo que os quería compartir para que entramos a debatir es cómo hay una jerarquización de qué tramas respecto al trabajo, respecto a estas trabajadoras de cuidados de menores a cargo remuneradas. Digo externalizadas, pero las de cama adentro están inside todo el rato. O sea, cómo tenemos el patersistema tiene unas normalizaciones escandalosas de cómo jerarquiza unas tramas psíquicas que las considera determinantes para la salud futura de las criaturas, pero hay otras tramas psíquicas, como es que haya una trabajadora de cuidados que esté sosteniendo a esa criatura durante su primera infancia, que desde la psiquiatría y psicología perinatal las dinámicas y el vínculo de apego que se genera es determinante para su salud futura, y que esa trama psíquica no esté también protegida, o sea, en la misma manera y con el mismo nivel de importancia que se tiene respecto a la criatura en relación a la escuela y a las maestras, o los maestros o los maestres, ¿no? O sea, que también tenemos como que desarticular esta jerarquización de cuál es el terreno psíquico que tenemos que proteger y poner en valor y cuáles no. Porque estas trabajadoras que sostienen a criaturas durante la primera infancia, las sostienen en un periodo que es determinante a nivel de todo el proceso desde las fuerzas psicosexuales a todo el proceso de configuración como más básico identitario, ¿no? Y entonces lo que tú decías, de pronto se crea un vínculo que es proporcional a ese acontecimiento, porque se crea un vínculo de apego muy profundo, pero no está integrado, ni está regulado, ni está reconocido en este patersistema la importancia y el carácter y la indispensabilidad de este vínculo, ¿no? Además, solo para poner un ejemplo de eso pequeñito, cuando he llevado a mis hijas, por ejemplo, a pruebas psicológicas, de evaluaciones psicológicas, ¿no? Te preguntan por la mamá, te preguntan por el papá, quizás por la abuela, por el abuelo. Nadie te pregunta si ese niño tuvo una nana, una persona, una tía, una prima, una sobrina, alguna persona que tuvo ese vínculo, digamos, primario, ¿no? Y entonces es como pensando también en el trabajo que ha hecho Mari, como el comienzo de la vida y el final de la vida terminan siendo cuestiones tan poco integradas en nuestra cultura, tan poco valoradas en nuestra cultura, ¿no? Que zafamos de esas es como que las personas no se vuelve un trabajo esencial y por lo tanto remunerado y valorado socialmente, digamos, con el grado de importancia que tiene, ¿no? Solo era una pequeña acotación, las escucho. Claro. No sé si puedo participar, ¿sí? Bueno, yo quería esta idea que dice Natalia de que zafamos, ¿no? Claro, zafamos en el sentido de que tercerizamos el cuidado de los niños, las niñas, los niños, ¿no? La primera infancia,
porque es la más difícil, porque no sabemos cómo atenderlos, porque es abrumadora, ¿verdad? Porque es todo el día, porque es mil actividades, y bueno, y luego cómo voy a trabajar, cómo voy a ir al yoga, cómo voy a ir al gimnasio, qué voy a hacer, ¿verdad? Es demasiado abrumador. Y claro, y también zafamos de estas actividades al final de la vida de la persona adulta mayor, ¿verdad? En donde son estos dos grandes momentos que necesitan más emociones, más cariño, más contacto, piel a piel, más miradas, ¿verdad? Y justo eso, esas miradas, ese recuerdo, esas cosas lindas que nos dan en la primera infancia y que nos dan, digamos, al final de nuestros días las trabajadoras del hogar, son aspectos tan valiosos que no son monetarizados, o sea, que no logran abarcar la ley, que no logran abarcar la plata, digamos, ¿verdad? Es incalculable, digamos, es incalculable. Pero a pesar de eso, tampoco la remuneración es la justa, ¿verdad? Porque deberían de ser los dos grandes momentos, las dos grandes actividades de una trabajadora del hogar, las mejores pagadas, pero no son así, ¿verdad? No son así. Y tampoco las normas logran comprender esa importancia de esos dos grandes momentos y los afectos, el vínculo, porque los niños, las niñas, los niños, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdan de la infancia? Justamente recuerdan a quien la llevó al parque, recuerda a quien le hizo la comida rica que le gustaba, ese postre rico que te hizo tu nana, eso es por tu nana, no por tu mamá, ¿verdad? Entonces esas sensaciones de afecto más profundas las tienen gracias a una trabajadora del hogar, pero igual la ley no lo reconoce, el Estado no lo reconoce y la sociedad tampoco, ¿verdad? La sociedad tampoco lo reconoce y en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones las empleadoras tampoco, ¿verdad? Entonces, esta maternidad prestada, tercerizada a una trabajadora del hogar, digamos, exige mucho de las trabajadoras del hogar, ellas encuentran, digamos, felicidad, ellas están felices, digamos, las que yo he conversado como nanas están felices de serlo, pero también sienten mucho dolor al dar una separación, ¿no? Por ejemplo, un despido, o ellas tienen que renunciar por algún motivo, sienten mucho dolor, mucha pena, eso también les afecta, ¿verdad? Pero eso es de lo que nadie habla, ¿verdad? Porque está este vínculo que se rompe y ellas no son familia, es decir, no van a ir tocar la puerta de la empleadora para ir a visitar a la niña que criaron hace 3 años, ¿verdad? Esa relación se rompe. No es como, digamos, una tía que se va de viaje y luego regresa y va de visita, ¿no? Es algo que no se puede soldar, no se puede mantener en el tiempo, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Eso que quería señalar. Había levantado la mano, ¿puedo? Digo, la sociedad, ¿no? También yo creo que tendríamos o deberíamos hacernos también un reseteo como activistas, como luchonas, como mujeres que nos decidimos poner delante, ¿no? Porque de hecho nosotras a nivel estatal, como decía Luisa, nos juntamos a veces con 50, 60, 100 y pico asociaciones. Y pues eso, y yo creo, y además lo estamos planteando ya, o sea, estamos planteando de que si no nos gusta el empleo de hogar tal como está estructurado, si vemos y sentimos que nos explotan, que nos vulneran los derechos, que nos violan sexualmente, que nos violan económicamente, que nos violan laboralmente, ¿por qué lo defendemos? O sea, también yo creo que ahí tenemos que ser valientes y ponernos, decir, oye, ¿por qué defiendo el empleo de hogar? O sea, ¿por qué digo, me pongo delante y digo, es que este trabajo es excepcional, este trabajo es esto? No, digo todo lo contrario. ¿Y por qué lo sigo defendiendo? ¿Por qué razón? O sea, es como decir, oye, no me gusta o no estoy de acuerdo, pero además les decimos a las ONGs que trabajan por la gente migrada, por la gente racializada, no, o sea, ya no sigáis utilizando nuestros cuerpos sencillamente para conseguir subvenciones o sencillamente para decir, soy la ONG que más trabaja por las
por las personas migradas, ¿no? Pero no hay cambios, no vemos que hay cambios, o sea, es lo mismo y lo mismo, es como si estuviéramos metidas, como unas ratas metidas en un laboratorio, ¿no? Venga y venga y venga. Y yo creo que aquí tenemos que ya ser valientes, ser valientas y dar este paso, porque si esperamos que el sistema, el capital, el patriarcado, la sociedad mire hacia abajo y vea que nosotros necesitamos o estamos reivindicando nuestros derechos para poder aplicar nuestras obligaciones, no, o sea, no, eso no va a existir. Eso es como una, yo qué sé, o sea, no va a existir. Entonces yo creo que estos espacios también tienen que ayudarnos como para hacer un reseteo y volver a construir, ¿no? No quedarnos solamente con los estudios, con las estadísticas, con las investigaciones y tal, y plantarlo, decirlo, pues yo he hecho esto y está ahí. No. Hago eso y me vuelco a ver qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer, quiénes pueden ser las personas o las organizaciones o los pueblos, porque decimos el pueblo lucha contra el pueblo. Y también tenemos que como que mirar que tenemos que apoyar a este grupo de mujeres, apoyar a esas mujeres que salen de las zonas rurales, que salen a las zonas urbanas, ¿no? ¿Y cómo vamos a apoyar? Pues eso, como decimos nosotras aquí, autoorganizándonos, porque yo creo que la organización es la herramienta eficaz para luchar contra en este caso, la explotación laboral metido bajo el seudónimo empleo de hogar. Y ya está, o sea, como decía Bettina, o sea, las clases sociales, o sea, por lo menos ahí hay una diferenciación de las clases sociales en el empleo del hogar, porque una persona pobre no podrá pagar una empleada de hogar. En cambio, aquí no hay esa diferenciación en el tema económico de contratar y consumir el empleo de hogar. Y os vuelvo a repetir, o sea, no es única y exclusivamente el empleo de hogar, no, señoras, es la atención y cuidado a estas personas mayores. Europa está envejecida y cada 2 por 3 va en aumento el envejecimiento. Y entonces seguimos defendiendo el empleo de hogar, para que sea un espacio donde se explote y se vulneren los derechos, sobre todo y específicamente a esos cuerpos de mujeres migradas y racializadas. Pues nosotros no estamos por esa labor. Es que no lo estamos. No importa que seamos, como dice la lucha feminista, empezamos 7, somos 200. Y aquí es seguir caminando y seguir luchando y seguir resistiendo. Sabemos que el enemigo es el poder. Pero tenemos que continuar, compañeras. Tenemos que continuar porque de lo contrario, vuelvo a decir, o sea, no nos... De nada, no quiero decir de nada nos sirve, sí que nos sirve, por ejemplo, esos espacios para conocernos, construir, crear alianzas, porque claro que tenemos que crear alianzas. Decía aquí la diferencia económica, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí hay una zona que es Neguri, donde hay muchísimo dinero. Paga lo mismo a la empleada de hogar, a la cuidadora, que un barrio de Recalde, que es aquí donde hay gente, donde ha sido la clase trabajadora. Decimos la diferenciación, ¿por qué razón? Que una mujer trabajadora de cuidados en el régimen opresor del empleo de hogar interno gana lo mismo que otra mujer blanca que trabaja 40 horas haciendo solamente tareas de hogar. O sea, esas reflexiones tenemos que hacernos y yo creo que estamos en una altura donde decía, no sé quién decía de aquí, de este panel, no hay que tener ya pelos en la lengua. No, señoras, que no. Que no, porque decimos, tenéis que reconocer vuestros privilegios. Claro que tenéis que reconocer vuestros privilegios. Y hasta que no reconozcáis vuestros privilegios, no podéis decir, sentimos lo mismo, o aguerpamos, o vamos a caminar juntas, ¿no? Y también decimos en este mismo aspecto, o sea, la lucha feminista, la igualdad de género y tal, así como esto ha sido muy, muy hermoso. Recordamos a las históricas, a las mujeres que empezaron con estas luchas, ¿no? Donde hubo un momento en que la violencia de género no se podía sacar a la luz, decían, no, que era
eso eran cosas de casa y pasaba en la pareja o se quedaba dentro de casa, ¿no? Y gracias a esta lucha, esta resistencia, se empezó a sacar esta violencia de los domicilios. Ahora mismo nosotras, ¿qué decimos? Tenemos que sacar la violencia racista que está ocurriendo y que se está haciendo dueña de estos espacios para violentar a estos cuerpos de estas mujeres, ¿no? Entonces también tenemos y hacemos además un llamamiento y venimos haciendo un llamamiento a todos los movimientos feministas a nivel internacional, que hay que reconocer que existe la violencia racista y hay que preguntarnos si yo soy racista y qué es el racismo. Y hay que preguntarnos nosotras también, las mujeres migradas y racializadas o todas las personas migradas, ¿he sufrido el racismo? Yo creo que estos espacios nos permite compartir y también interpelarnos a nosotras mismas como personas y como mujeres que hemos decidido estar delante, ¿no? Yo quería agregar justo a lo que señala María, que me parece excelente lo que plantea. En el caso del Perú, creo que también nos falta un poquito, como estamos pues en un país postcolonial en donde nos hemos acostumbrado a estas relaciones de servidumbre, a siempre tiene que haber alguien que nos sirva, me da vergüenza hacer las tareas de la casa, porque eso significa pues siempre como, uy, no tienes dinero para contratar a una trabajadora del hogar, uy, qué vergüenza, ¿no? Entonces, también hay un tema ahí, ¿no? Un pacto, debe de haber un pacto, digamos, desde la casa, ¿no? Con un cambio de prácticas cotidianas desde la casa, desde la pareja, desde la familia, ¿verdad? Y yo les pongo un ejemplo personal, ¿no? Yo vivo con mi pareja y mi hijo de 3 años, ¿no? Y tenemos un pacto en donde hemos decidido no contratar una trabajadora del hogar, sino realizar las tareas domésticas y de cuidado y de crianza los dos. Entonces tenemos una lista, porque todos lo hemos tenido que poner en blanco y negro, en donde cada actividad, cada tarea doméstica es dividida por quién la va a hacer, qué día vamos a estar. Todo está, digamos, planificado en la medida de lo posible con la intención de esforzarnos en realizarlo, ¿verdad? Pero sucede que un día, conversando con algunas amigas, les conté, digamos, nuestra forma cotidiana de organización doméstica. Y claro, y una amiga me dijo, bueno, es porque no tienes dinero para contratar una trabajadora en el hogar, ¿verdad? Pero es justamente esta mentalidad de tercerizar las actividades que no queremos realizar. Justamente la crianza de los niños, porque es abrumadora, el cuidado de las personas adultas mayores, porque también es abrumador. Entonces, si tienes dinero, lo tercerizas, ¿verdad? Pero mal pagado, ¿verdad? Mal pagado, con vulneración de derechos, ¿verdad? Porque si fuera lo contrario, bueno, pero mal pagado, con vulneración de derechos, y digamos de una manera estigmatizada, ¿no? Esa palabra me parece interesante, estigmatizada, ¿no? Pero no de manera orgullosa, ¿no? Y tampoco de manera valorizando realmente el trabajo de una trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, justamente con Raúl, con mi pareja y con Tiago, tenemos una lógica de cambios cotidianos vinculado a las tareas domésticas. Realizar las tareas domésticas con el cariño, con los afectos, significa valorizarlos día a día, ¿verdad? Entonces creo que también eso es un tema que hay que analizar, que hay que profundizar, y justamente hay un libro de Maruja Barri, una gran feminista peruana, que ella justamente hace un análisis crítico a aquellas feministas en el Perú con trabajadoras del hogar cama adentro, ¿verdad? O sea, eres feminista, pero contratas a una trabajadora del hogar cama adentro y todavía luchas para no pagarle mucho porque no tienes mucho dinero, ¿no? Entonces, esas contradicciones que se da en tu propio feminismo, ¿verdad? Entonces, eso también son pequeños desafíos que tenemos día a día, digamos que ir cambiando, ir modificando, ¿no? Y me parece que eso es un cambio digamos, más profundo social de lo que es una empleadora, ¿verdad? De la lógica de la empleadora, no desde relaciones de poder, desde prácticas, digamos, servilistas, ¿no? Sino desde una valorización en igualdad de condiciones, con respeto a los derechos humanos, que es lo que debería de ser una empleadora, digamos, ideal, ¿verdad? Que no se da en el Perú, que no se da. Eso sí.
Además, bueno, estamos un poco con Bettina, un poco anclándonos en la realidad peruana. Quizás sería interesante ver, no sé si hay preguntas en el Facebook. Es un horario difícil para muchas personas, pero justamente en el Perú se está estrenando una película que se llama Lina de Lima, que es una película sobre una trabajadora del hogar peruana en Santiago de Chile, ¿no? Y no es la primera película sobre una trabajadora del hogar peruana en Chile, hay otras, ¿no? Entonces, en el Perú, además, la lucha y, como decía Mari, la organización de las trabajadoras del hogar es de largo aliento. En realidad tenemos ese movimiento Basta en Cusco, ¿no? Hace muchos años, la CCTH, que era el Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar, fue uno de las piedras angulares para la formación del Sintrogar, que es el Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Pero hay otras organizaciones, hay los trabajadores del hogar del Perú, se están organizando, digamos, a nivel del Perú, muchas formas de organización, y creo que la ley que ha salido no es otra cosa que parte de reflejo de ese esfuerzo, ¿no? Lo que, como bien dicen Mari y Bettina, creo que es fundamental cambiar. Y creo que ahí hay un puntito en el cual podemos conectarnos, ¿no? Las personas que hacemos trabajos maternos de crianza con las personas trabajadoras del hogar. Y es que en la medida en que ese trabajo está desvalorizado, ¿no? Toda la familia, ¿no? El núcleo de hogar ve el trabajo doméstico como algo desagradable, ¿no? Como algo que hay que evitar, que si puedes lograr que lo haga el otro, la otra, ¿no? Si puedes escapar de ese trabajo, ¿no? Sin integrar su dimensión esencial, humana, y además que puede ser placentera incluso, ¿no? O que puede ser central, digamos, para la vida o el fin de la vida de alguien, ¿no? Poder integrar estas dimensiones de cuidados a nuestra vida cotidiana, no como algo de lo que hay que, digamos, salirse, ¿no? Salirse y buscar quién es más pobre o a quién exploto para poderlo hacer, ¿no? Entonces creo que es fundamental el reconciliarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Creo que también hay una herencia ahí positivista, racionalista, ¿no? Que nos lleva a ver como las actividades manuales o de cuidados como actividades menores, ¿no? Ligadas a los, digamos, a los fluidos corporales, ¿no? Y creo que ahí, digamos, hay una transformación que creo que nos compete a todas, ¿no? A todos, a todes. Sí, sí. Y en el caso de que sea necesario tercerizar cuidados, pues que sea un trabajo digamos, con la importancia que tiene, ¿no? Con la valoración que significa, ¿no? Por supuesto, con todas las medidas sociales y económicas que merece, ¿no? Un trabajo tan, yo sé que lo estoy repitiendo mucho, ¿no? Pero esencial, ¿no? Luisa, te veo ahí. Yo quería, o sea, al hilo de lo que estás diciendo, o sea, como de qué estrategias podemos pensar en común, yo creo que en ese reseteo que propone Mari, como en esa sacudida interna que tenemos que hacer como cuerpo social, tendríamos que encontrar la manera de generar otro pacto social, como un pacto social feminista. O sea, otro nuevo pacto social, y en este pacto social vamos a incluir como una serie de medidas, como una serie de estrategias donde se va a desactivar por completo la reproducción de la neoesclavitud en el formato blanco esclavista, ¿no? O sea, como que debe ser un pacto social en el que participemos todas las partes. O sea, como un nuevo pacto social feminista. Y yo en este nuevo pacto social feminista también incluiría el reconocimiento, por tanto, de las trabajadoras, de las empleadoras, de todas las partes implicadas en esa trama diabólica y perversa que es una
una consecuencia del macholío patriarcal del que lleva el título este proyecto, o sea, que es como una consecuencia de esas tinieblas de confusión en las que nos ha metido todo este acumulado sociohistórico. En este reseteo yo incluiría el incorporar que todos los cuerpos tenemos derecho legítimo democrático al desarrollo de nuestro asunto vital propio. Y el asunto vital propio, seas cuerpo migrante, cuerpo en tu lugar de origen, por encima de tu derecho al trabajo, por encima, en ese nuevo pacto social feminista, tiene que estar el derecho al desarrollo de tu asunto vital propio, a tu proyecto vital. Y el proyecto vital está compuesto de una complejidad de capas: psicoafectiva, afectivo-sexual, logístico-matérica, intelectual, política, religiosa, espiritual, familiar. Priorizar, porque si priorizamos que debemos encontrar las condiciones para que todos los cuerpos, y todos los cuerpos que viene históricamente, el cuerpo histórico mujer, que venimos de un acumulado de opresión, que todos los cuerpos nos comprometamos a desactivar estas reproducciones que oprimen a unos cuerpos que tienen que huir de su lugar de origen por este sistema blanco extractivista que genera unas violencias en sus contextos que como única salida encuentran la migración a contextos con un poco más de potencia, pero que a su vez están reproduciendo un sistema blanco esclavista. Si nosotras todas nos comprometemos a reconocer que lo prioritario no es el trabajo, sino el asunto del desarrollo vital, del asunto vital propio, de todas las compañeras, de todas, ¿no? O sea, no jerarquizar unas emancipaciones sobre otras, perdona. Y uniéndolo a esto, que esto lo hemos hablado Mari Junca y yo largo y tendido, lo hablamos este verano cuando me dio el cólico nefrítico, ¿te acuerdas, Mari? Que nos pillamos ahí en medio de las enfermedades varias. Que esto es algo como muy controvertido dentro de la economía de las economistas feministas aquí en el contexto del Estado español. Y es lo que propone Mari, lo que propone su colectivo, de diferenciar la diversidad de trabajos que se acumulan en esto que mal llamamos también cuidados, porque esto de los cuidados también está sobrenarrando. O sea, se ha producido como un efecto contrario, que es tanto sobrenarrar los cuidados, hemos quedado sin desentrañar realmente el problema político que tenemos, y es que tenemos que nombrar qué es lo que se acumula dentro de los cuidados, porque dentro de los cuidados puede haber una diversidad de cuánto, Mari, de 15 trabajos diferentes, 20 trabajos diferentes. Y claro, para desactivar también la reproducción de esas neoesclavitudes deberíamos diferenciar, o sea, especificar esa tipología de trabajos para saber qué estamos haciendo y también para poder cuantificar cuántas horas lo hacemos. O sea, como un proceso de desentrañar todo lo que se acumula dentro de los cuidados, pero mi propuesta es que en ese proceso de desentrañar todo lo que se acumula en los cuidados, todos esos trabajos diversos, nos tenemos que comprometer todas las partes como parte de ese nuevo pacto social feminista. No vale emanciparnos unas expropiando el asunto vital propio de otras. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luisa, porque es que la diferenciación, si no empezamos, o sea, yo creo que la justicia es por reconocer lo diferente, ¿no? Lo diverso. Si no empezamos a reconocer, estamos hablando, las compañeras hablan de la crianza de los niños. Criar a un niño, cuidar a un bebé, no es lo mismo que cuidar a una persona mayor. El trabajo de la mujer migrada ahora en régimen opresor interno está cubriendo 3 jornadas laborales de las que hay en las instituciones públicas, en las residencias. Estoy hablando de una jornada de 8 horas diurna, o sea, jornada por la mañana, por la tarde y nocturna. Y eso lo estamos cargando a una sola mujer. ¿Y bajo qué condiciones? De empleo de hogar. O sea, yo creo que ahí tenemos que hilar muy fino y posicionarnos verdaderamente si queremos reconocer qué es lo justo, qué es lo equitativo y qué es lo igualitario. Eso yo lo dejo allí. Lo dejo allí porque claro, dicen algunas, es que claro, algunos empleadores que están pagando inclusive por debajo del salario mínimo vital.
y la trabajadora le reclama, oiga, que la ley ahora mismo el salario mínimo vital, el salario mínimo interprofesional son 1.000 euros. Y resulta, no, es que usted está comiendo en mi casa y está viviendo en mi casa. Ostras, no, la trabajadora no le va a pedir casa para vivir ni comida para comer. Él tiene una necesidad, la trabajadora tiene una necesidad de trabajar, él tiene una necesidad de cubrir esos cuidados. Entonces, claro, las trabajadoras, no, señor, yo ahora no le estoy pidiendo ni que usted me dé de comer, ni que me dé casa para vivir. ¿Quién tiene? Entonces aquí diríamos, ¿quién necesita a quién? Si queremos empezar a hilar fino, ¿quién necesita a quién? O sea, yo no necesito estar en esta casa durmiendo todo el mes. Necesita a esta persona que desgraciadamente está sola y necesita compañía. Entonces, habrá que mirar de alguna forma, como dice Luisa, crear un pacto social, político, feminista, lo que sea, en donde todos estos sujetos, tanto las personas mayores, tanto las madres o padres que quieren contratar servicio para la atención de sus hijos y empezar un poco a poner ahí unos códigos de, pues eso, de derechos. Si nadie se anima, yo estoy muy animada, porque tener aquí a María Bettina a mí me emociona muchísimo. Como ya nos va quedando poquito, Mari, a mí me encantaría que desarrollases antes de acabar, que seguro que a Bettina también le genera como unas expansiones internas como epistémicas, como explosiones epistémicas. Que nos compartas ese concepto maravilloso de la transferencia de vulnerabilidades. Es que a mí me conmovió de lo que tú hablas, como cómo se mezclan la vulnerabilidad del cuerpo mujer migrante que sostiene a ese cuerpo en la tercera edad dependiente que necesita de la mujer migrante precarizada para la continuidad de su vida, esa transferencia cultural psicoafectiva, ¿no? Lo que tú hablas, esa mezcla de vulnerabilidades. Cuéntanos de esto, Mari, que es hermosísimo. Sí, es que también una de las reivindicaciones de nuestro colectivo también se basa en eso, no solamente defender los derechos, en este caso de las trabajadoras de cuidados, sino también defender los derechos de estas personas que también son vulnerables. Son vulnerables ¿por qué razón? Por eso, por su edad, porque ya no pueden producir, ¿no? Como decía antes. En este caso, las trabajadoras de cuidado, estamos hablando de que la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya todos los años hace unas estadísticas y este año, como los anteriores, saca que un 90 y tanto % elevado de trabajadoras de hogar internas son mujeres migradas, racializadas, con documentación y sin documentación. Y la principal tarea o actividad que estas mujeres desempeñan en estos domicilios es la atención y cuidado de las personas mayores en situación de dependencia o que tienen diagnosticadas enfermedades de larga duración. Entonces, lo que digo, ¿no? Esta persona está en una situación vulnerable, no impuesta por nadie, sino impuesta por su propia naturaleza. Esta mujer también está en una situación vulnerable, pero esta vulnerabilidad es impuesta por el sistema, por la sociedad, etc., etc., etc. ¿Entendéis? Entonces, lo que hablaba yo anoche con Bettina, decía, ¿cómo no se van a crear unas relaciones de afecto si están conviviendo esta mujer migrada con esta señora mayor o este señor mayor que no tiene más que ella le tiene a él y él le tiene a ella? Porque a veces las familias se olvidan totalmente de sus madres y de sus padres. Ya tienen a la trabajadora de hogar interna, ya que lo transforme, que lo solucione, que lo resuelva todo. ¿Me entendéis? Sí. Por eso dicen las compañeras, o sea, ¿para qué estamos
sacrificándonos sacar el sociosanitario. El sociosanitario aquí en el País Vasco, bueno, y en todo el Estado, están pidiendo para dar la prestación de ayudas que da la ley de dependencia. ¿Me entendéis? Entonces, es una cadena, es como que vas tirando y va saliendo y va saliendo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, aquí hay muchas trampas, ¿no? El sistema, las instituciones exigen que estas personas sean profesionalizadas para atender a estas personas con dependencia, pero no exigen que cambie la ley, no exigen que ese trabajo sea reconocido, que tenga otra normativa, que tenga un convenio, para que este trabajo sea reconocido y sea pagado justamente. No, o sea, están súper cómodos, como decía yo antes, no, hay una mujer migrada, trabajo de empleo de hogar interno, ya está resuelto todo. ¿Me entendéis? Entonces, claro, lo decía, o sea, la relación laboral, no es solamente relación laboral, es relación emocional, relación psicológica, apoyo mutuo, es todo. Es todo, y por eso nosotros decimos, oye, en vista de que nadie quiere reconocer nada, yo creo que tenemos que sacar las reivindicaciones, o sea, tal cual, la abolición del empleo de hogar interno. Si el empleo de hogar interno se acabara, o sea, otro, como dicen en mi barrio, como decía mi padre, otro gallo o otra gallina cantaría. ¿Me entendéis? O sea, ahí vamos. Yo creo que tenemos que empezar a acabar donde está realmente la raíz que sostiene este enorme árbol de capitalismo, de machismo, de racismo, de todo. Claro, y vuelvo a decir, o sea, no, o sea, todos estos cuerpos están sosteniendo esta crisis de los cuidados y a la vez están aportando riqueza al país y a las familias. ¿Me entendéis? ¿Por qué razón? O sea, porque está trabajando un porrón de horas cotizando un régimen especial. No está reconocida la profesionalidad. Y nosotras, desde luego, como Macome Migratu Feminista, sociosanitarias, no vamos a defender eso. No. Y de hecho, mañana, 30 de marzo, que es el Día Internacional del Empleo de Hogar, pues nosotras vamos a salir diciendo que exigimos, proponemos y demandamos la abolición del empleo de hogar interno. También os comparto que se tuvo un encuentro de una jornada feminista donde salen estos temas. Porque las feministas tenemos que sacar estos temas. Las mujeres blancas tienen que enterarse de estos temas, tienen que enterarse de nuestras luchas y tienen que acuerpar nuestras luchas, porque de lo contrario no estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de justicia, no estamos hablando de equidad. Entonces, hablando con el tema de, claro, si se acaba, claro, lo que se luchó para que el empleo de hogar sea reconocido, ¿no? Y sea remunerado. Porque, claro, antes la mujer lo que hacía era, solamente la mujer trabajaba en la casa, paría, cuidaba a los hijos, les daba de comer y el marido solamente lo que hacía era trabajar y entrar el dinero. Entonces, esa lucha, claro que se valora esa lucha, pero no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que ir a más. Y en este caso decían, oye, entonces que el empleo de hogar en sí, entonces tendría que acabarse, porque cada uno que se planche, un hombre puede planchar, una mujer puede, todos y todas podemos hacer las necesidades básicas de la vida diaria, porque yo creo que estamos capacitadas para ello. Y a nuestros hijos e hijas les enseñamos a desenvolverse y a tener un desarrollo autónomo de su vida. ¿Me entendéis? O sea, yo no percibo de que en el pleno siglo XXI haya una niñera interna, hay una trabajadora de hogar interna cuidando a un niño y a una persona mayor. No, es que tenemos que empezar un poco a mover esas estructuras, esas piedras que desgraciadamente nos han hecho cargar. Y también os felicito, de verdad, felicito a las compañeras que están allá en el otro charco, porque yo también a veces me hago la pregunta, yo si estaría en Ecuador, igual no estaría en el posicionamiento político y social que estoy ahora. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos otras políticas opresoras. Tenemos otra constitución opresora. Ahí el machismo es, vamos, la prioridad en nuestros países. Se está avanzando también, se está avanzando porque los movimientos de las mujeres
a nivel internacional, gracias a Dios, está creciendo, pero yo también, o sea, me pongo, os empatizo a cuerpo y respeto enormemente vuestras luchas, os felicito que estáis ahí, pues eso, trabajando, y yo creo que vamos a ir creando alianzas, porque nos enriquecemos, yo me enriquezco de vosotras, y así yo creo que esto es un compartir de saberes, un compartir de luchas y un compartir de resistencias que al fin y al cabo nos iremos de este encuentro pues con más ganas, con ideas nuevas, con miradas del sur, ¿no? Que pues eso están también luchando, están también resistiendo para visibilizar, para pedir justicia, para que haya un pensamiento o vayamos creando cada vez unas buenas prácticas de entender la justicia en general, ¿no? Yo quería agregar a excelente lo que señalas, María. Hay un autor que analicé mucho cuando hice la tesis que se llama Homi Bhabha, y él analiza mucho las relaciones de opresión, ¿verdad? Y él dice de que lo que debemos de hacer es analizar al opresor, en este caso analizar a la empleadora, o sea, qué es lo que piensa, qué cosa es lo que prioriza, cuál es la lógica que la moviliza, ¿no? Porque justamente por eso se llama mi libro Revelando el Secreto, ¿no? Porque tenemos a trabajadoras del hogar sindicalizadas, organizadas, que son las que denuncian. Esa parte la tenemos en todos los países en diferentes medidas, ¿verdad? Con mucha lucha, con mucho esfuerzo. Pero las empleadoras siempre en silencio, ¿no? Soterradas. Pero es porque, es que, claro, no les conviene decir lo que sucede en su propia casa, ¿verdad? Pero qué cosa es lo que nos toca como sociedad y como feministas también, es exponerlas, digamos, exponerlas, ¿no? En otras palabras, exponer a mi amiga, exponer a mi compañera, exponer a mi colega, ¿verdad? Decirlo como empleadoras, desde esa mirada de las empleadoras, ¿no? Que ese es un poco, creo que el terreno que no está siendo visto, porque en la relación laboral y de género que se entabla entre una trabajadora y una empleadora del hogar, una empleadora y una trabajadora del hogar, hay dos partes, ¿no? Y hay dos mujeres en una relación de poder, de jerarquía, de clasismo, de racismo, ¿verdad? Y justamente desde el feminismo eso es lo que deberíamos de un poco resquebrajar, ¿no? Resquebrajar día a día, con una práctica cotidiana, cambiar a esa empleadora, ¿verdad? Esta idea de romper este pacto de privilegio de empleadora, ¿no? Porque por lo menos acá en el Perú es como, si no puedes pagar a una trabajadora del hogar, no, estás mal vista, ¿no? Qué pena, pobre de ti, mira, no puedes pagar a una nana, ¿no? Entonces siempre hay este pacto de privilegio empleador o empleadora, ¿no? Entonces, y ese pacto de privilegio empleador-empleadora hace que estés en una posición de jerarquía, en una posición de dominación, ¿verdad? Entonces, la relación que tú tienes como empleadora con tu trabajador del hogar va a ser de dominación, va a ser de control, va a ser, y por el otro lado, de sumisión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que resquebrajar desde una mirada feminista, ¿no? Y justamente lo que señalaba María, la importancia de la organización, ¿verdad? Acá en el Perú hay muchos sindicatos, como dice Natalia, hay muchos sindicatos, muchas organizaciones, pero ¿cuál es el problema? Práctico, digamos, del día a día. Las empleadoras no quieren contratar a una trabajadora del hogar sindicalizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren a una trabajadora del hogar sumisa, que no reclame, que no diga nada, que se mantenga en la misma casa por años, en las mismas condiciones paupérrimas y de servidumbre. Eso es lo que quiere la empleadora, ¿verdad? Entonces, hay todas estas trabas, digamos, prácticas de día a día que también hacen que las trabajadoras del hogar no se sindicalicen por este temor al despido, por el temor a no ser contratadas. Por ejemplo, cuando yo he conversado con las compañeras sindicalizadas que me dicen, bueno, yo he tenido que engañarle a la empleadora, trabajan en ese momento, ¿no? Yo para venir a esta reunión he tenido que engañarle, he tenido que decirle que me voy a visitar a un familiar. Entonces viven en opresión, ¿verdad? Son sindicalizadas, pero viven en opresión, ¿verdad? Y bueno, y también viven en una situación de necesidad económica también, que eso también un poco es difícil de manejar, ¿verdad? Pero aún así tienen agencia para ir a la reunión, ¿no? Yo conocí a una trabajadora del hogar, increíble mujer, que me decía, bueno, mi empleadora, la verdad es que no entiende de derecho, no entiende nada,
Pero yo leí en la ley, en la ley anterior hablaba del derecho a la educación, ¿no? Y yo dije, yo soy una persona adulta, pero tengo derecho a la educación. Entonces fui y le dije a mi empleadora, ¿sabe qué, señora? Voy a meterme a clases de catecismo. Y la empleadora le dijo, pero ¿cómo? ¿Tú a tu edad qué vas a estudiar catecismo? ¿Cómo? La ley dice derecho a la educación. Y yo me voy a mi clase de catecismo. Y dice que se iba, pero era mentira, ¿no? Ella se iba a descansar. Pero a mí como se había agenciado con la ley, había hecho uso de la ley, había dicho, me voy a mi clase de catecismo porque tengo derecho. Y finalmente se iba pues como unas 3 horas, porque 1 hora de ida, 1 hora de clase, la otra hora de ida eran 3 horas, pero tenía su derecho, ¿no? Pero esas son digamos, esa es una agencia que te da, digamos, pero te lo da la información, ¿no? Si no estás informada, si no eres por lo menos en el Perú, si no eres una trabajadora del hogar fuerte, empoderada, que lo dice directamente la empleadora o que busca una salida, entonces va a ser, es una situación muy, muy terrible en el caso del Perú, ¿no? Entonces, para eso son importantes los sindicatos, muy importantes los sindicatos, ¿no? No solamente como principal eje de ejercicio de la ciudadanía de una trabajadora del hogar, sino también como una fuente de información y como un espacio de profesionalización, ¿verdad? Porque acá el trabajo doméstico remunerado es entendido como algo innato, como algo simple. Uy, ¿para qué vas a estudiar eso? No se estudia, estudia otra cosa. Entonces siempre es... claro, y así lo entiende la trabajadora y lo entiende la empleadora, ¿no? Pero más bien los sindicatos deberían de ser también certificaciones, ¿no? O sea, dar certificaciones. Mira, tú eres trabajador del hogar especialista en niños y niñas, o especialista en adultos mayores, qué sé yo, pues, ¿no? Bueno, es el tema de la sindicalización es muy, muy, muy importante acá en el Perú, y muchas de las compañeras sindicalizadas, ellas mismas dicen, ¿no? Yo estoy acá en el sindicato ya no trabajando por mí, porque no pueden trabajar, no consiguen trabajo, o han dejado el trabajo, están dedicadas al sindicato, se dedican a otras actividades, sino por las nuevas generaciones. Entonces, miren ese sindicato con esta particularidad, porque, digamos, la lógica de un sindicato es luchar por tus propios derechos, ¿no? O sea, yo estoy en mi sindicato para mejorar mis derechos laborales, pero estas trabajadoras del hogar sindicalizadas están luchando no por sus derechos porque o no consiguen trabajo o han sido despedidas porque están sindicalizadas, o sea, se sindicalizan para otras, para las que sí están trabajando, ¿no? Entonces miren ese ideal, esa fuerza, esa lucha por un futuro mejor, ¿no? Bueno, yo admiro mucho a las trabajadoras del hogar, las sindicalizadas, organizadas, las admiro mucho, ¿no? Porque son el sostén de todas aquellas que tienen vergüenza, todas aquellas que se sienten estigmatizadas, todas aquellas que no quieren, porque acá en el Perú hay mucha relación de padrinazgo, de madrinazgo, ¿no? Entonces con el cuento de que no, yo te voy a sacar de la pobreza, te voy a sacar de la ignorancia, ven, te traen a niñas sí, sobre todo a niñas, ¿no? Las traen de provincias, las terminan de criar, y claro, pero la contraparte es que ellas van a hacer todas las tareas del hogar sin pago, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que tenerle miedo, discúlpame, Betina, creo que en lo que estás diciendo me parece que hay una cosa que es clave, que es denunciar que el trabajo del hogar ha sido una forma de trata. Totalmente, o sea, totalmente. Es una forma de trata. O sea, la cantidad de casos que conocemos de personas que fueron incluso regaladas a familias, sí, totalmente. ¿no? Sí, Regaladas, totalmente. Mi abuela fue una de ellas. O sea, realmente hasta dónde, pero una cosa importante, un matiz, creo que, si bien creo que las empleadoras tenemos que denunciarnos y tenemos que llamarnos la atención y ser mucho más claras con respecto a lo que está pasando en las casas, y las jornadas esclavas que se están dando. Yo tengo una vecina que en la pandemia, pues la persona que trabaja en su casa no pudo salir por meses de su casa con estas amenazas. O sea, creo que también es importante ver el rol que tienen los empleadores, ¿no? Porque si bien creo que las empleadoras tenemos que confrontarnos y tenemos que y sacar ese residuo colonial de nuestras cabezas, ¿no? También creo que los empleadores pasan piola, ¿no?
o sea, se sigue pensando que es un asunto de mujeres, entre la empleadora y la empleada. Yo incluso hice unas fotos, ¿no? Donde eran retratos de la empleadora y la empleada. Cuando hice las fotos de solo las empleadas, todo muy bien, pero cuando les dije a las empleadoras, no, ahora tú sales en la foto con la empleada, ahí sí la cosa se complicó y varias no quisieron participar. Bueno, pero eso ya es otra historia. Pero a lo que voy es que de alguna manera esa relación de poder dentro del espacio, entre comillas, doméstico, también es el resultado de un pater-estado, ¿no? Que deja el asunto en manos de las mujeres, ¿no? Mujeres que tienen una relación de poder, de explotación, mujeres en opresión, por supuesto, ¿no? Y creo que ahí hay que ser muy, muy enfático en que la transformación principal tiene que venir de las, digamos, de las empleadoras, pero también de el Estado, digamos, que deja esto en manos de los cuidados en general de las mujeres, porque las que contratan a las enfermeras, a las técnicas, a las cuidadoras, ¿no? Son mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque es un asunto de mujeres, ¿no? De personas. Entonces, claro, un momentito, también hay que mirar a esos hombres, ¿no? Que dejan todo en manos de las mujeres de su clase para que contraten a mujeres y se evade la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, ¿no? Contratando, o sea, para que la mujer no le haga más chilla, ¿no? Esa mujer tiene que contratar, ese hombre le da un dinero, asigna un dinero para que esa pueda contratar a una mujer más pobre, ¿no? Y así, digamos, no hay esa discusión sobre quién se encarga de los cuidados en los núcleos familiares, ¿no? Y tampoco hay una discusión a nivel público-político, ¿no? Yo quiero aportar una cosa, lo que decía Bettina sobre las empleadoras. Bueno, nosotros hablamos también de empleadores porque aquí sí que hay también hombres que asumen o que no cantidades, pero sí que firman el contrato como empleador. Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotras lo que centramos nuestra lucha es en empoderarnos, hacer un autoempoderamiento general, información, formación por nuestra propia cuenta. Las empleadoras, pues no voy a decir que no nos interese nada, ni mucho menos, pero sabemos que a ellas les avala una ley, como decías tú, Natalia, que está basada inclusive con la trata de explotación laboral. Ahí entra todas las mujeres que están en situación irregular, que ya os he dicho, o sea, están trabajando, o sea, viven 24/7 allí y, no, es que no está haciendo nada. ¿Cómo no está haciendo nada? O sea, el tiempo que necesita vuestro familiar de acompañamiento, eso no cuenta. ¿Me entendéis? Entonces yo creo que aquí, yo estoy hablando de aquí, de ese territorio, el tema de las empleadoras, o sea, hay una ley de trata de explotación laboral que las avala y entre ellas, pues aquí, por ejemplo, se utilizan las cuadrillas, ¿no? Entre ellas, oye, no, yo estoy pagando esto y tú no tienes que pagar más. ¿Por qué? Si está haciendo el mismo trabajo, está cuidando también a mi madre o está cuidando a mi padre y tal, ¿me entendéis? Va una mujer, oiga, no, yo quiero, si voy a trabajar más de 40 horas, usted tiene que pagarme las horas de presencia. No, porque Julanita tiene el mismo trabajo y está cobrando esto, ¿me entendéis? Entonces a nosotros de momento, o sea, es nuestro colectivo, nuestra asociación, parte interna, pues eso de formación, de información, o sea, brutal lo que decía la compañera, o sea, la ley, o sea, esto dice en el Real Decreto 1620, ¿qué? ¿Pero de qué me estás hablando? Porque encima, claro, la parte, la cabeza, este cerebro europeo que nos cree que somos unas inútiles, unas tontas, unas imbéciles, que no sabemos nada, que no sabemos casi ni poner nuestros nombres, ¿no? Y claro, llega una tía que es arquitecta, una tía que es médica, una tía que es enfermera y tal, y que no, o sea, es como todo lo que nosotros tenemos o lo que eso no sirve aquí, no vale, solamente valemos para que prestemos obligadamente nuestros cuerpos a ser explotadas. Punto pelota. Esa es la sociedad
ahora mismo, la sociedad racista que tenemos ahora mismo aquí en el Estado español y en Euskal Herria. Así de claro. Y por eso, o sea, ¿me entendéis? O sea, hay también unas diferencias y unos conceptos culturales que pues también hay que destacar y decirlos, ¿no? Perdón, hay una pregunta del público. Rox Monteverde Valle dice: hola, gracias por la información y comentarios que han compartido. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a los vínculos de afecto que se construyen entre trabajadora doméstica y familia empleadora. Muchas gracias. No sé si Mari y Bettina quieren comentar algo. Sí, justamente como decía al inicio, ¿no? Los afectos se van a dar en una relación. En una relación entre trabajadora y empleadora, los afectos se desarrollan, ¿no? Y mientras más tiempo en la misma casa, o, por ejemplo, si crían a un niño, a una niña, o cuidan a una persona, mientras más cercanos sean esas actividades de cuidado con otras personas, mayor afecto, mayor vínculo va a haber, ¿no? Y digamos que la pregunta, ¿no? Respondiendo a la pregunta, yo creo que los afectos afectan sobre todo a las trabajadoras del hogar, ¿no? Les cuesta mucho más tomar decisiones de renuncia, tomar decisiones de encarar a la empleadora para pedirle sus derechos, porque justamente han generado este vínculo, ¿no? Pero eso se da también por una situación estructural, ¿no? Social. Recordemos cómo es el trabajo doméstico en el Perú, es un trabajo doméstico también migrante interno, ¿verdad? Entonces son migrantes internas que vienen muchas veces y no tienen redes sociales o redes de familia en Lima o en la capital a la que van, ¿verdad? Entonces, digamos, su nexo, digamos, social es la familia empleadora, ¿no? Entonces eso genera mucho más vínculo, más estrechez del vínculo afectivo y más problemas para que ellas puedan romperlo, ¿no? Por eso es que la sindicalización, la organización, conocer amigas, estudiar algo, salir, conocer Lima, qué sé yo, conocer la capital, conocer la ciudad en la que te mueves, saberse mover, es muy beneficioso para una trabajadora del hogar, ¿no? Lo peor es estar encerrada en una misma casa, vivir muchos años en una misma casa, mucho peor si son niñas, con esta lógica de trata personas y con esta lógica de terminar de criarla, ¿no? Eso es muy, muy negativo, ¿no? Y que se da mucho en el Perú, ¿eh? Entonces los afectos afectan sobre todo a las trabajadoras del hogar, ¿no? Y más bien para las empleadoras, pues los afectos son manipulados, son formas de chantaje, ¿no? Eres como hija, si eres parte de la familia. Entonces hay muchas exigencias por estos afectos, ¿no? No, si ¿cómo vas a salir hoy día noche del sábado? La niña te va a extrañar. ¿Cómo vas a salir? No, señora, pero hoy día es mi día libre. No, pero mira, la niña ya se acostumbró contigo, entonces no salen, ¿no? Entonces siempre hay esa digamos, como dicen acá, ese toma y dame, en donde los afectos son utilizados, mal utilizados, manipulados por las empleadoras, ¿verdad? Entonces los afectos sobre todo van a afectar a las trabajadoras del hogar y sus decisiones. Y sí, y quiero añadir algo, es decir, que los afectos no son malos. O sea, los afectos no tienen por qué ser malos, siempre y cuando hay un respeto mutuo, ¿no? Yo soy la trabajadora, tengo unos derechos, usted es la empleadora y también tiene unas obligaciones hacia la trabajadora, ¿no? Yo creo que ahí es importantísimo lo que todas estamos diciendo, la formación en estos derechos laborales a las trabajadoras. Yo creo que si ponemos como un objetivo común dar formación a estas trabajadoras, y yo creo que poco a poco pues se va a ir cayendo el poder, ¿no? El poder que desgraciadamente existe y es el causante para visibilizar ahora mismo todo este tipo de explotación y vulneración, ¿no? Y decir, o sea, yo lo digo a ver por experiencia propia e inclusive por muchísimas compañeras que pues eso, que están trabajando, pero desde un punto de respeto mutuo, y esa trabajadora conoce todas las leyes y no tiene ningún temor de decirle, oiga señora, yo tengo que salir. También, o sea, también hay que decirlo,
eso da pie de que te puedes quedar sin trabajo, pero cuando estamos decididas a hacer respetar nuestros derechos, pues se lo dice, y si es despedida se le va a denunciar a esa empleadora o a ese empleador. Y pues eso. ¿Os parece? Ya llevamos casi 2 horas. ¿Os parece que lo dejemos aquí para no, aunque gustosamente seguiríamos charlando, pero para no entrar en la autoexplotación de nuestros cuerpos que cuidan y de nuestros cuerpos que tienen que sostener el desarrollo de nuestro asunto vital propio complejo? Pues muchísimas gracias, Mari Junkai. Muchísimas gracias, Betina Valdez. Espero y confío y sé que esto es el comienzo de muchas cosas más, como con la señora Junkai, y que sigamos remando, empujando y, bueno, y proyectando estos futuribles emancipadores para todas desde todas las coordenadas. Que no jerarquicemos, que el blancofeminismo ha instalado como una vulneración y un extractivismo de unos cuerpos sobre otros, que tenemos que desmontarlo. Es mi deseo de cierre. ¿Queréis decir algo para cerrar? Betina, Mari. Sí. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por este espacio de conversación, de análisis, de compartir tantos ideales en común. Bueno, yo estoy segura, seguimos en la misma lucha, y felicitarlas a las organizadoras por este excelente proyecto. Muchísimas gracias. Yo también, nada, dar las gracias, es que ricasco de corazón, o sea, para mí es un orgullo pues conoceros, ¿no? Veros las caras, pensar que estáis allá en mi tierra, al otro lado en nuestra Via Yala, me emociona. Y nada, compañeras, que como os digo, o sea, yo creo que esos espacios tienen que ayudarnos para seguir nutriéndonos y para seguir construyendo, pues eso, algo bonito y en común, como es luchar por la justicia y la equidad de todas las personas. Un beso. Un beso, gracias. Muchísimas gracias. Es transformador solamente escucharlas. Gracias.